Bien, entramos ahora a la recta final del seminario y nos corresponde dar la bienvenida al doctor Rodolfo Bachler, quien nos ofrecerá la última presentación del día. Esta presentación lleva por título Evaluación de la formación emocional que se entrega a los estudiantes de pedagogía del Consorcio de Universidades Estatales de Chile. Rodolfo Bachler es psicólogo y doctor en psicología educacional por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja como docente en la Universidad de Playa Ancha, siendo además investigador del Centro de Estudios Avanzados de esta misma casa de estudios. Su presentación se deriva de un estudio que dirigió el año recién pasado junto a la doctora Sandra Mesa y un equipo de investigadores de la Universidad de Playa Ancha y de la Universidad de Chile. Se trata del estudio que da origen a la realización de este seminario. Esperamos que a partir de los resultados que nos presente el doctor Bachler podamos comenzar a pensar en el diseño de una formación inicial que coloque a las emociones en el centro de dicho proceso. Profesor, por favor, adelante, le damos la bienvenida. Bien, buenas tardes, les agradezco la paciencia. Tenemos un público numeroso, considero yo, después de 2 largas jornadas, así que muchas gracias por haberse quedado y por estar hasta el final de este seminario, que es el primero, entiendo, que se hace sobre esta temática, o sea, ojalá sea el primero de muchos otros que tengamos para trabajar este tema. En este seminario hemos querido presentar una perspectiva amplia con distintos enfoques, distintas aristas del problema y ojalá en los próximos años vayamos avanzando hacia propuestas cada vez más concretas y más desarrolladas entre todos nosotros. Nos hemos alegrado mucho de saber que hay bastante gente interesada, no solo los que han estado durante estos 2 días, sino que también a través de las redes sociales. Lo que yo les voy a presentar corresponde a una investigación que realizamos durante el año que recién terminó, como dijo Leslie, a través de un equipo de investigadores de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Chile del Departamento de Estudios Pedagógicos, que consistió en una evaluación de las características de la formación emocional que se entrega a los estudiantes de pedagogía de 4 universidades del Consorcio de Universidades Estatales de Chile. Es una investigación con una financiación de este consorcio, además. Son resultados no definitivos porque estamos cerrando el proyecto y masticando y digiriendo la información, pero ya tenemos algunas conclusiones preliminares que son las que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, ahí está el equipo, ya les he dicho, somos gente de la Universidad de Playa Ancha y de la Universidad de Chile, y también 2 tesis encarnadas en 4 personas que están acá en el seminario de pregrado que han sido muy relevantes para el desarrollo de la investigación. Bien, me gustaría partir con una pregunta para invitarles a reflexionar sobre este tema. La pregunta es, ¿por qué no cambia nuestra educación? ¿Qué ocurre con nuestro sistema educacional? Probablemente con los sistemas educacionales en la gran mayoría del mundo, que les cuesta tanto cambiar. Por supuesto, se trata de un tema, de una pregunta que no puede tener una respuesta a partir de una única causa o un único factor. Seguro son muchísimos los factores que inciden en tratar de entender la inercia y la rigidez que tiene nuestro sistema educacional. En un relato del doctor Pozo, él se plantea esta pregunta haciendo alusión a la película El Dormilón de Woody Allen. No sé si la vieron, una película muy antigua, debe ser de los años 70, donde Woody Allen en una comedia se quedaba en una cápsula de esta así como de criogenización y lo despiertan varias décadas después. Entonces dice Juan Ignacio Pozo, todo en la película le resulta muy extraño al momento de despertar, ¿cierto? Porque el mundo ha cambiado muchísimo tecnológicamente y en muchos sentidos. Todo menos la educación. La educación continúa más o menos constante. Es verdad que la educación cambia. Ahora tenemos tecnologías con las cuales trabajamos.
Ahora tenemos una infraestructura de mejor calidad, tenemos una cobertura mucho más amplia, pero en lo esencial la educación sigue siendo más o menos lo mismo, que es esto, ¿no? Alguien que intenta, digamos, transmitir conocimientos de una manera lineal a otras personas que teóricamente están aprendiendo de una forma medianamente pasiva. Yo también caigo en esta trampa, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Vamos a tratar de ubicar una causa que para mí es fundamental respecto de esto. Todos los años yo doy clases en la Universidad de Playa Ancha a futuros pedagogos, y todos los años cuando doy las primeras clases le planteo a mis alumnos que vamos a intentar tener un curso lo más horizontal posible, donde el diálogo y la reflexión sean la característica del proceso que vivamos. Entonces, que me interesa la participación activa y que en la pregunta, la posibilidad de preguntar, opinar o disentir va a estar siempre abierta. Todos los años lo digo y todos los años constato que, claro, esto no es una cuestión de declaraciones. No porque uno le diga a la gente que participe, la gente va a participar. No porque uno le diga a la gente que puede opinar, preguntar, disentir, lo va a expresar efectivamente. Cuesta mucho romper con esta tendencia a concebir la educación como un proceso lineal de transmisión de conocimiento. El caso del error es un síntoma, creo yo, de esta característica. Todos tenemos mucho miedo de equivocarnos. Y los estudiantes, cuando llegan al primer año de universidad, vienen con ese miedo que han aprendido después de muchos años en la escuela, de manera experiencial, de manera vivencial, no porque se los hayan dicho, que el error en la educación es un problema. A pesar de que Piaget, Vygotsky, Brunner y los autores centrales en el constructivismo nos hablan del error como la mejor oportunidad para la enseñanza y para el aprendizaje, tenemos encarnado en el cuerpo, podríamos decirlo así, una visión del error como algo problemático. Entonces, en esa diapositiva quiero ilustrar un poco cómo se produce este aprendizaje respecto del error como algo problemático. Afortunadamente, o sea, probablemente, ya no es porque nos castiguen físicamente, por supuesto, y probablemente ni siquiera de manera verbal, pero sí que cuando nos equivocamos nos encontramos con miradas o sonrisas irónicas, posturas corporales, lenguaje no verbal del profesor, la profesora o de nuestros propios compañeros que nos van indicando de manera implícita que equivocarse no es bueno, que equivocarse es no deseable en la educación. Y esto permanece hasta que llegamos a la universidad y probablemente incluso después de que salimos de la universidad. Se llaman aprendizajes implícitos, también llamados aprendizajes no declarativos, porque son aprendizajes respecto de los cuales no tenemos conciencia. Y como no tenemos conciencia, no podemos hacer declaraciones respecto de ello. No sabemos exactamente cuándo aprendimos que el error era algo malo, por ejemplo, pero podríamos dar otros muchos casos más. Un ejemplo que yo suelo dar es el caso del aprendizaje a ser más tolerante o a valorar la diversidad. Mi hijo, yo creo que fue por ahí por cuarto básico, tuvo una unidad dedicada a eso, a promover la valoración y el respeto por la diversidad. Pero claro, en una escuela altamente selectiva, en una escuela con prácticas autoritarias, ¿no? Entonces, ¿qué contradicción? Por un lado nos están diciendo que el error es muy bueno, que es una fuente de aprendizaje, pero por otro lado nos están castigando cada vez que nos equivocamos. Por un lado nos están diciendo que debemos valorar la diversidad, que debemos reconocer todo lo que podemos aprender de las personas distintas de nosotros, pero por otro lado, implícitamente nos están diciendo que la diversidad no es nada de buena y que debemos ser todos iguales, ¿no? A través de las prácticas. No es el discurso, no son las declaraciones que nos hacen respecto de esto, son los gestos con los cuales otros se relacionan o mutuamente nos relacionamos, es el tono de voz, son las emociones que andan rondando la escuela las que nos educan en este sentido. Se llaman aprendizajes implícitos, como decía,
o procedurales también, porque tienen que ver con aprender a comportarse. No es aprender acerca de qué son las cosas, sino aprender cómo comportarnos frente a las cosas. Esto en contraposición a los otros aprendizajes que probablemente reconocemos como los aprendizajes más característicos de la escuela, pero tal vez no son los más característicos, ¿no? Siempre que pensamos en el aprendizaje, pensamos en aprender matemáticas, en aprender fórmulas en ese sentido, en aprender fechas, en aprender significados, etc. Esos son los aprendizajes declarativos, ¿no? Y asociamos la escuela con este tipo de aprendizajes principalmente. Pero la verdad es que muy probablemente los aprendizajes implícitos son tanto y más importantes que los declarativos o explícitos respecto de estos otros aprendizajes que somos conscientes. Es más, estos aprendizajes, puesto que tienen que ver con emociones y están relacionados con el sistema límbico, son más potentes que los aprendizajes explícitos. Es decir, si yo por un lado aprendo, por ejemplo, que la diversidad es algo bueno, es algo de lo cual yo puedo aprender, pero por otro lado aprendo que la diversidad contiene algo negativo, que debemos ser todos iguales, implícitamente aprendo esto, va a prevalecer en mi vida cotidiana comportamientos que tengan que ver con este segundo tipo de aprendizajes. Si llegado el momento de tomar decisiones respecto de cómo comportarme con otros, van a prevalecer los aprendizajes implícitos, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, cuesta tanto dejar de fumar. ¿Y por qué las campañas para dejar el cigarrillo que están basadas en información no son eficientes? O sea, podemos ver las imágenes más terribles en las cajetillas de cigarrillos de todos los daños que el tabaco nos va a provocar. Sin embargo, implícitamente seguimos creyendo que eso es algo que le va a pasar a otras personas, pero que no tiene que ver conmigo. Estos aprendizajes entonces son muy potentes. Entonces vale la pena preguntarse qué cantidad de cosas nosotros aprendemos en la escuela implícitamente y cómo esto se traslada en el caso particular al aprendizaje que tienen los futuros pedagogos en la universidad, cómo esto permanece allí. ¿En qué medida somos capaces de cambiar estos aprendizajes implícitos durante la formación universitaria? Estos aprendizajes implícitos se traducen entonces en lo que algunos autores llaman concepciones, otros autores hablan de creencias y otros autores hablan de representaciones. Y estas representaciones se dan también, por cierto, en un nivel explícito, en el cual somos conscientes respecto de lo que creemos. Por ejemplo, nosotros podemos ser creyentes, ¿no? Y podemos creer que en una vida mejor después de la muerte. Pero implícitamente también tenemos creencias, también tenemos representaciones, concepciones que pueden ir en una línea completamente contraria. Y probablemente así sea en la mayoría de nuestros casos. Creemos explícitamente en una mejor vida después de la muerte, pero en verdad implícitamente no es tan claro que creamos eso, porque nadie se quiere morir, ¿no? Entonces estos aprendizajes implícitos y explícitos se traducen en creencias que funcionan en estos dos niveles. Y estas creencias que están en un nivel implícito son casi, podríamos decir, homologables a las emociones. Tienen que ver con nuestra forma de sentir el mundo, nuestra forma de experimentar el mundo. No son palabras, no son símbolos, no son frases o representaciones que nosotros ocupamos, más bien son las maneras que nosotros tenemos de sentir las cosas. Las concepciones, sobre todo en este nivel implícito, se han estudiado bastante en educación. Es muy importante conocer cuáles son estas creencias implícitas que tienen los docentes en diferentes aspectos, por ejemplo, respecto del aprendizaje, que me voy a referir dentro de un momento. Pero en términos generales, algunos autores definen estas concepciones como imágenes que los docentes tienen acerca de su quehacer y que influencian sus interpretaciones sobre lo que ocurre en la sala de clases. Es decir, que cuando en la sala de clases ocurre algo inesperado, y los autores que han estudiado el tema señalan que la mayor cantidad del tiempo están ocurriendo cosas inesperadas en la sala de clases, puesto que somos muchas personas. Cuando ocurre algo inesperado, acudimos a estas imágenes y estas imágenes actúan como una especie de guía para orientarnos respecto de qué hacer. Por supuesto, se trata de una guía implícita, no consciente, de la cual nosotros no nos percatamos, pero está allí. Y podríamos poner en términos caricaturescos esta imagen como la imagen de un profesor que a mí me marcó y que me indicó cómo debía actuar frente a cierto tipo de situaciones, ¿no?
Y así, por ejemplo, podría verme yo en algún momento dando gritos como profesor en la sala de clase, a pesar de que yo aprendí durante la universidad que lo que tengo que promover es un clima de cordialidad, de respeto, una sana convivencia y buscar otras formas de regular lo que está ocurriendo en el aula. Y sin embargo me podría haber sorprendido de pronto dando un grito. Y la literatura nos indica que esto tiene que ver con estos aprendizajes implícitos o con esta especie, digámoslo así, de maestro interior que yo llevo representado a través de imágenes y sensaciones que yo tengo frente a la práctica educativa. Esta es la razón por la cual hay autores que dicen que la formación de los futuros pedagogos no comienza cuando entran a la universidad. Es decir, llevamos 12 años de escolaridad que son parte de nuestra formación como futuros pedagogos. Y esta familiaridad que nosotros tenemos con estas maneras de operar es un factor de reproducción social de la educación. Es uno de los factores más importantes por los cuales la educación no cambia. Podríamos decir que durante el ejercicio de la profesión se activa esta cultura latente. Y este es un factor que nos hace reproducir social, cultural y políticamente cierto tipo de dinámicas de relación, cierto tipo de estructuras, cierto tipo de conceptos implícitos, maneras de entender cómo funciona el mundo y las relaciones humanas. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3. Cuando entramos a la universidad, no es que descubramos un mundo, cuando entramos a la universidad a estudiar pedagogía, no es que descubramos un mundo nuevo. En el fondo, en la universidad lo que hacemos es ponerle palabras a cosas que nosotros ya sabíamos. Pero lo que nosotros ya sabíamos respecto de cómo funciona la educación no siempre es algo bueno para los procesos educativos. Por eso decía, podemos saber, por ejemplo, que una buena manera, entre comillas, o una manera eficiente de controlar la conducta de otros es imponer autoridad, pegar un grito, ¿no? Y esa familiaridad que tenemos con las prácticas pedagógicas, porque las vivimos durante muchos años, hace que sea muy difícil el cambio. Se trata de representaciones que están en nuestro cuerpo. Son representaciones corporalizadas que no cambian por el hecho de que un profesor, durante mi enseñanza como futuro pedagogo, durante la instrucción que yo recibo, me hable acerca de las cosas que hay que hacer. Lo que yo viví como estudiante es más potente que lo que otros me pueden decir respecto de cómo comportarme. Bien. Hay muchos temas respecto de los cuales se han investigado las concepciones implícitas. Yo me voy a referir a dos. Uno, bueno, por supuesto, tiene que ver con las emociones. Hay estudios de concepciones respecto de las creencias que hay acerca de la diversidad. Hay concepciones o estudios de concepciones implícitas respecto de la inteligencia que tienen los alumnos. Es muy importante estudiar, comprender cómo son las creencias que tienen los profesores respecto de la inteligencia de sus alumnos. Por ejemplo, sobre la inteligencia, si se entiende la inteligencia como algo dinámico que puede ir cambiando con el tiempo y que yo puedo contribuir a favorecer como profesor, o si se entiende la inteligencia como algo estático, como un requisito de entrada para que yo le pueda enseñar a otro. Eso va a modelar en una dirección o en otra mi práctica como pedagogo. Pero yo me voy a referir a dos concepciones en particular con un poco más de detalle. Son las concepciones acerca del aprendizaje y luego las concepciones acerca de las emociones. Respecto de las concepciones acerca del aprendizaje, la literatura ha identificado básicamente 3 tipos de concepciones. Hay una cuarta concepción, pero esa no ha sido tan investigada. Básicamente hay 3 maneras que tienen los profesores, la gente que trabaja en educación, también los alumnos y las personas en general, tienen 3 maneras de entender el aprendizaje. Se llaman teoría directa, teoría interpretativa y teoría constructiva. Quiero recalcar que se trata de 3 maneras de entender el aprendizaje sin ser consciente de que yo entiendo el aprendizaje de esa manera. Es decir, si le preguntáramos a las personas, por ejemplo, si en esta sala hiciéramos un cuestionario y le preguntáramos a todos ustedes qué creencias tienen respecto del aprendizaje, seguro que casi todos nosotros saldríamos en algo más o menos parecido a una teoría constructiva, porque hemos escuchado mucho hablar acerca del constructivismo, hemos leído respecto de aquello, sabemos que es probablemente
una de las mejores teorías o enfoques para aproximarnos a la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje, etc. Pero no es eso, estamos hablando de las maneras que tiene la gente de entender el aprendizaje sin ser consciente de que así lo entiende. La teoría directa es una teoría donde el aprendizaje se entiende como un proceso lineal, donde aprender consiste en captar conocimientos, captar verdades más bien, de manera objetiva, ¿no? Entonces, quien cree que el aprendizaje es un proceso directo, entiende que cuando se está haciendo clases, que hay una transmisión lineal. El profesor dice A y el alumno tiene que entender A, ¿no? Entonces uno puede reconocer este tipo de creencias cuando los profesores, cuando todos nosotros decimos en algunas ocasiones, pero yo lo expliqué, ¿no? Pero yo lo dije. Y yo lo dije de una manera determinada, por lo tanto, si yo lo dije de esa manera, usted lo tiene que haber entendido de la misma manera que yo lo dije, yo fui claro, ¿no? Pero lo que pasa es que en verdad, claro, uno dice A y todos nosotros conectamos ese A con B, C, X, Y, Z de conocimientos previos que tenemos y damos significado, ya lo sabemos por el constructivismo, de maneras muy diversas a lo que el profesor me dice o a lo que puede ser la percepción de un evento determinado, ¿no? Lo sabemos, sin embargo, la investigación muestra que muchos de nosotros, como docentes, mantenemos creencias de estas características sin ser conscientes de que las mantenemos, ¿okay? Yo puedo ser constructivista en un nivel explícito de mis creencias, pero implícitamente mantener una teoría directa. Y ya he dicho que lo implícito prevalece muchas veces respecto de lo explícito. Entonces, este es un factor que dificulta el cambio. La teoría constructiva, bueno, yo creo que es lo más conocido por todos nosotros, ¿no? Es la idea de que en verdad no existen verdades objetivas. En realidad no existen verdades objetivas. Lo que hay son siempre construcciones. Y lo que hacemos cuando enseñamos y aprendemos es tratar de consensuar criterios respecto de un hecho, de un evento, de un significado, entre estudiantes y profesor. Pero siempre esos significados son una construcción que cada uno hace respecto de una situación o un significado o un concepto, cualquier contenido de aprendizaje en particular. No hay verdades objetivas desde este punto de vista. Me voy desde la teoría directa a la teoría constructiva para hacer el paralelo, porque la teoría interpretativa, donde está la mayoría de los docentes, por lo menos en los estudios que se han hecho en Chile y en muchos países latinoamericanos, pertenecen a este enfoque intermedio, podríamos decir, que es la teoría interpretativa. La teoría interpretativa es como una especie de pseudo-constructivismo, o es un constructivismo no vivido a fondo por los profesores y por los alumnos. Los profesores que mantienen este tipo de creencias respecto del aprendizaje entienden que para el aprendizaje son muy importantes los conocimientos previos. Entonces son profesores que siempre que hacen clases tratan de activar antes de la clase los conocimientos previos que tienen los alumnos. Pero lo hacen desde una posición similar a la de la teoría, a la de la teoría directa. O sea, en la teoría directa está esta creencia realista del aprendizaje, de captar verdades objetivas. Acá también. Entonces, cuando se activan los conocimientos previos de los alumnos, se activan para sacarlos, para eliminarlos y poder instalar los verdaderos conocimientos. ¿Ok? Es como, entonces digo, una especie de mala comprensión del constructivismo. Entiendo que los procesos psicológicos de los estudiantes son muy importantes y por lo tanto mantengo una mirada, digamos, donde los alumnos están, entre comillas, en el centro del proceso, pero en verdad lo que yo creo es que los alumnos están siempre equivocados y lo que tengo que hacer es cambiar los conocimientos antiguos por verdaderos conocimientos. Aquí estamos la mayoría de los educadores, eso es lo que muestra la investigación. Y no es extraño que estemos acá, puesto que en verdad es muy difícil ser plenamente constructivista, creo yo. Porque ser constructivista en términos vivenciales, no en términos de creencias explícitas, no en términos de lo que yo sé o he leído del constructivismo, implica vivir en una duda permanente, ¿no? O sea, ¿será verdad que ustedes están aquí escuchando esta presentación o será una proyección de mi mente que le gustaría estar en este escenario dando una charla, ¿no? Es un poco paranoico plantearse esa duda, ¿no? Entonces, ¿estarán ustedes escuchando lo mismo que yo? ¿Estarán construyendo ustedes los mismos significados que yo intento transmitirles? Es un poco paranoico.
yo podría decir que es casi biológicamente desadaptativo. Entonces, yo pienso que ser constructivista implica de alguna manera ir en contra de ciertos principios biológicos. Es sano que creamos en la realidad tal cual la vemos. No es tan sano andar desconfiando permanentemente de nuestras percepciones, de lo que conversamos con otros, etcétera, etcétera. Requiere ser constructivista dar un paso más allá en la comprensión de cómo funciona la mente humana. No es una teoría intuitiva y probablemente esa sea una de las razones por las cuales es tan difícil cambiar estas creencias más, digámoslo así, básicas respecto de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, vamos a las concepciones sobre emociones. En un estudio que realizamos, intentamos identificar cómo eran las creencias que tenían los profesores respecto del rol que juegan las emociones en los procesos de enseñar y de aprender. E identificamos también 3 creencias, que en verdad tampoco eran 3, pero finalmente nos quedábamos por una cuestión más operativa del estudio con las 3 principales creencias que detectamos. La primera creencia, recuerden, estoy hablando de creencias acerca del rol que jugarían las emociones en los procesos de enseñar y de aprender. La primera creencia la llamamos reduccionismo conductual. Y el reduccionismo conductual es como una mirada de las emociones como comportamientos. Se parece un poco al conductismo. Es la idea de que en verdad no existe una emoción como un estado mental. Lo que nosotros tenemos son solamente comportamientos. Cuando alguien está triste, llora. Cuando alguien está contento, ríe. Y eso que podemos observar es lo central de la emoción para estos profesores. Que podríamos decir que no es una situación que ocurra con los profesores, sino que con todas las personas probablemente, pero el estudio lo hicimos con una muestra de profesores de distintos niveles educativos. Entonces estos profesores no están, digamos, teniendo tan presente la emoción como un fenómeno mental. Están fijándose más bien en el comportamiento. La segunda creencia la nombramos con un nombre que en verdad a mí no me gusta nada, pero quedó así escrito y ya es difícil modificarlo. Le llamamos influencia de las emociones en la cognición, porque muestra que las emociones juegan un rol, digámoslo así, afectando los procesos cognitivos, afectando el aprendizaje. Es una cosa lineal y opera también de manera en blanco y negro, todo o nada. La creencia que consiste más o menos en la idea de que si estamos felices, aprendemos más. Y si estamos tristes o enojados, no aprendemos o tenemos dificultades para aprender. Es una concepción que está muy alineada con algunos principios de la psicología positiva a la cual me voy a referir después, pero que en verdad no tienen demasiado sustento en la literatura acerca de las relaciones entre emoción y cognición. Y en tercer lugar, tenemos una creencia que la denominamos integración emocional cognitiva, que entiende que no hay una separación ontológica entre sentir y aprender, o sentir y conocer. Cada vez que nosotros sentimos algo, ya estamos comenzando a aprender. La sensación, la emoción, el sentimiento podrían ser conceptualizados desde esta creencia como el primer paso del aprendizaje. Todo aprendizaje comienza con una experiencia. A veces, aquello que aprendemos emocionalmente lo transformamos luego en palabras, en conceptos, y podemos hacer declaraciones, reflexiones respecto de aquello. Y en otras ocasiones nos quedamos en la emoción, pero la emoción ya es un aprendizaje, porque la emoción me indica maneras de comportarme, me indica cursos de acción de los eventos, cosas que van a ocurrir, etc. Encontramos además una fuerte relación entre las creencias acerca del aprendizaje, la teoría directa y la teoría constructiva, y las creencias acerca del rol de las emociones en el aprendizaje, el reduccionismo conductual y la integración emocional cognitiva. Aquí no tanto en medio, pero sí en los extremos. Los profesores que mantenían concepciones acerca del aprendizaje directa solían tener creencias reduccionistas respecto de las emociones, y los profesores constructivistas suelen tener creencias integradoras de la emoción en la cognición respecto de este tema. Pues bien, teniendo esto como marco, digamos, conceptual inicial, quisimos preguntarnos cómo era la formación emocional que reciben los estudiantes de pedagogía.
Y bueno, este es un estudio pequeñito que hicimos, como les contaba, con 4 universidades, pero que ya nos da una primera mirada de lo que podría estar ocurriendo respecto de este tema, la dimensión emocional de la formación inicial docente. La idea era tomar estos conocimientos que habíamos adquirido, que habíamos recogido respecto a las concepciones que tienen los profesores para ver en qué medida podíamos modificar aquello. Trabajamos con 4 universidades, pero la Universidad de Playa Ancha la consideramos en 2 unidades académicas, la sede de Valparaíso, la formación que se entrega en Valparaíso y también en San Felipe. Como éramos los dueños de casa, junto con la Universidad de Chile, consideramos hacer un análisis también comparativo entre estas 2 sedes. Luego la Universidad de Tarapacá, en el norte, la Universidad de Chile, como ya dije, y la Universidad de Magallanes. Buscamos los extremos también para ver si acaso aparecía algo que tuviera que ver como con la zona geográfica o alguna característica de ese tipo. Miramos la formación emocional que reciben los estudiantes de pedagogía considerando 5 dimensiones. Primero, las concepciones del aprendizaje, que ya les hablé. En segundo lugar, las concepciones de emociones, pero no exactamente lo que les acabo de decir, sino que aquí más bien lo que observamos era si en la formación que se entregaba las emociones eran vistas desde un punto de vista conductual, desde un punto de vista biológico, ahora que están muy de moda la neurociencia, desde un punto de vista fenomenológico, desde un punto de vista cultural o discursivo y desde un punto de vista cognitivo. Vimos en qué medida se valoraban las emociones. Le preguntábamos a los estudiantes, por ejemplo, ¿no?, si este era un componente importante de la formación que habían recibido. Pero además, basado en este marco conceptual que teníamos prediseñado, queríamos saber si las emociones se valoraban respecto del desarrollo personal de los alumnos, si en la formación universitaria era importante la emoción como algo que contribuye al desarrollo personal de los estudiantes, o si se veían las emociones como algo que tenía que ver con los aprendizajes, digámoslo así, entre comillas, duros, de matemáticas, lenguaje, química, etc. O ambas cosas. Luego, la relación percibida entre las emociones y los procesos de enseñar y aprender. Una vez que teníamos una mirada respecto de qué tan valoradas estaban las emociones, veíamos de qué manera se relacionaban las emociones con los procesos de enseñar y aprender. Y aquí identificamos 2 ámbitos, o más que 2 ámbitos, 2 modalidades que luego les voy a contar, que son emociones como centro o como contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, queríamos mirar de qué manera se instalaban las emociones en el currículum, de manera más específica. Por ejemplo, ¿había cursos sobre emociones en las mallas curriculares? ¿O más bien se trataba de una formación que consideraba las emociones como algo transversal, que permeaba a todas las asignaturas? Por ejemplo, ¿se hablaba de las emociones? ¿Era una formación de orden teórico? ¿O se trataba más bien de una formación de orden vivencial, donde los estudiantes tenían que experimentar emociones durante la formación universitaria? ¿Se trataba de una formación principalmente implícita o explícita? Todo este tipo de cuestiones la vimos en relación a cómo se instalan las emociones en el currículum. Aplicamos cuestionarios a los estudiantes. Este fue el punto de partida del estudio. Consideramos que lo primero, para saber cómo era la formación emocional de las universidades, era tener la percepción de los estudiantes. Desde ahí partimos. Y una vez que teníamos esos resultados, intentamos explicar lo que los estudiantes decían a partir de los otros elementos. Por ejemplo, las creencias que tienen los profesores formadores de docentes respecto de estos temas. Además, entrevistamos a los jefes de carrera, a las jefas de carrera, porque eran solo mujeres. Hicimos focus group a docentes, formadores de docentes, y también hicimos un análisis de documentos con los proyectos de carrera y los programas de todas las asignaturas, más o menos 280 documentos, algo así como 70 documentos por universidad. Resultados. Respecto de lo primero, la evaluación de las percepciones que tienen los estudiantes acerca de la formación emocional recibida. Lo primero que hay que decir es que encontramos diferencias, porque ese era un temor que yo en particular tenía, que dado que se trata de un tema tan incipientemente o tan en desarrollo, tan poco investigado aún, no hubiera diferencias y en todas las universidades ocurriera más o menos lo mismo. Pero no fue así, por suerte. Encontramos básicamente
tres cosas. O sea, encontramos estos perfiles, ¿no?, que se muestran a través de tres elementos. En primer lugar, una universidad que destacaba consistentemente en prácticamente todas las dimensiones que habíamos evaluado. Es lo que está marcado en azul acá, ¿ya? Las universidades no les puedo dar los nombres porque firmamos consentimientos informados y entonces el compromiso era que no íbamos a hacer comparaciones entre universidades, una cosa que sería bastante nefasta además para muchas de las ideas que se han estado presentando durante estos 2 días. Pero sí que había una universidad que destacaba consistentemente en la mayoría de las dimensiones que evaluamos, ¿no? Al menos en un criterio de cada una de las 5 dimensiones que evaluamos, esta universidad destacaba. Luego encontramos una universidad en particular que le fue consistentemente no muy bien respecto de los criterios que nosotros habíamos considerado. A ver, es una aproximación con un marco conceptual que hacía algunas definiciones a priori, digamos. Tomando ese marco conceptual, parecía tener una formación menos desarrollada respecto de esos puntos, pero eso también es un tema a considerar en las conclusiones de la investigación. Y luego encontramos otra universidad, la número 2, que, digámoslo así, compartía el liderazgo en la formación emocional con esta otra universidad, la del centro, pero lo compartía desde un enfoque un tanto distinto, ¿no? Le seguía, digamos, los talones en términos de que las emociones parecían ser muy importantes en la formación inicial docente entregada en esta universidad, pero desde un enfoque diferente. Y eso a mí me parece muy relevante, porque la pregunta entonces no es solamente si vamos a formar emocionalmente a nuestros estudiantes, sino que cómo lo vamos a hacer. Bien, voy rápido porque me dicen que me queda poquito tiempo. Esto fue consistente con los resultados que encontramos en el análisis de documentos. En general, encontramos que la presencia de las emociones era más o menos coincidente, más o menos, sobre todo en estas 2 universidades que compartían el protagonismo. Pero en la universidad que antes mostré con el color azul que está en el centro, se mantenía una visión acerca de las emociones como el centro de los procesos educativos, mientras que la otra universidad, que también le daba mucha importancia a la formación inicial docente, consideraba más las emociones como contexto de los procesos educativos. Ya voy a explicar a qué me refiero con esta distinción. O sea que había una cierta coincidencia entre lo que los alumnos nos decían y lo que estaba reflejado en los documentos. Luego miramos esto en las concepciones implícitas que tenían los docentes respecto de el rol que las emociones juegan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y aquí recalco, se trata de creencias que los docentes tienen sin saber que las tienen. No fuimos a preguntarle a los docentes qué opinaban respecto de esto, sino que les presentamos cuestionarios de dilemas frente a los cuales había que mostrar, digamos, qué es lo que creían ellos que un mejor profesor haría. Por ejemplo, los estudiantes están en clases de ciencias trabajando en el laboratorio. Durante la sesión, la profesora observa que algunos alumnos se encuentran inquietos producto del entusiasmo que les provoca experimentar con transformaciones químicas de la materia. Frente a esta situación, la profesora decide 3 alternativas, ¿vale? Una, regular el comportamiento. Otra, felicitar a los alumnos por su entusiasmo, aprovechando sus emociones para fortalecer las relaciones profesor-alumno. Otra, aprovechar el entusiasmo para tratar algunos aspectos referidos a la experimentación en ciencias, a pesar de que se quite algo de tiempo al desarrollo de otros contenidos. O sea, utilizar la emoción para profundizar. Eso es una escala del estudio que eran emociones de los alumnos y su efecto, su rol en el aprendizaje de los mismos. Pero luego quisimos ver si esto variaba cuando le preguntábamos o cuando evaluábamos a los profesores respecto de las creencias que tenían sobre el rol que juegan las emociones en el aprendizaje de actitudes. Por ejemplo, los alumnos se encuentran trabajando el respeto por los derechos humanos. Durante la clase se produce un clima tenso, puesto que algunos estudiantes manifiestan airadamente que debería expulsarse a los extranjeros, puesto que vienen al país a quitar oportunidades de trabajo a los nacionales. 3 alternativas. Pide a los alumnos que mantengan el orden en la sala de clases, señalando que en un mundo global todas las personas tienen los mismos derechos, por lo que debe respetarse a los inmigrantes como a cualquier otro ser humano.
intenta centrar el debate en torno del lado positivo de la inmigración, explicando de qué forma la integración de la diversidad enriquece la cultura y contribuye incluso al desarrollo económico de los países, e invita a los alumnos a expresar sus sensaciones en relación con la inmigración, buscando analizar desde allí las causas que provocan la discriminación. 3 concepciones, ¿no? Me imagino que más o menos las pueden identificar. ¿Qué encontramos? Encontramos diferencias entre los profesores. Y estas diferencias coincidían también con lo que nos habían dicho los alumnos. ¿Okay? Había una universidad que consistentemente sus profesores tenían concepciones más complejas. Sin embargo, esas concepciones no se manifestaban en lo que podríamos llamar el componente más duro de la educación. La escala del primer ítem que les mostré, emociones de los alumnos en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje, química, etc. Las diferencias se mostraban cuando los profesores eran, digamos, se les planteaban situaciones que tenían que ver con el aprendizaje de actitudes, acá, o con el aprendizaje en contextos extraescolares. Por ejemplo, Juan está enseñando a su mujer a enseñar la computadora que han comprado y a operar con internet, a navegar por internet. De pronto, su mujer se levanta muy angustiada, casi llorando, y le dice a Juan que ella nunca va a poder controlar un aparato como ese. ¿Qué hace Juan? 3 tipos de concepciones, 3 tipos de respuestas. Los profesores, formadores de profesores, muestran muchas diferencias respecto de qué hacer frente a este tipo de situaciones, pero ahí estamos fuera de la escuela. También los profesores mostraron diferencias respecto de qué hacer cuando las situaciones eran de aprendizaje de actitudes, aprender a ser tolerante, aprender a ser empático, aprender a respetar la diversidad, etc. Pero no encontramos diferencias en la primera escala que tiene que ver con el aprendizaje de los contenidos, digámoslo así, más duros del currículum. Allí todos mostraban una misma tendencia. Y eso es un dato interesante porque nosotros estamos pensando que tal vez esto tenga que ver como con una tendencia homogenizante de la escuela. Es decir, en alguna medida puede que pensemos distinto, pero cuando nos meten en el marco del sistema educativo, como que todos nos igualamos, ¿no? Y todos tendemos a creer un poco lo mismo. Y eso que creemos todos es un poco esta idea respecto de que se aprende más cuando se está feliz y se aprende menos cuando se está triste o enojado. Bueno, yo creo que ya estoy un poco pasado en el tiempo, entonces voy a ir rápido. Algunas conclusiones que estamos elaborando a partir de este estudio. Pensando, digamos, en una formación emocional docente que podríamos ir diseñando entre todos hacia el futuro, a partir de la información de este seminario, los resultados de este estudio, los resultados de los estudios de Alejandro y mucha otra gente que ha expuesto en estos días. En primer lugar, asumir que no existe esto. Voy a ir directamente a las diapositivas. No existe esto de una separación entre lo afectivo y lo cognitivo. La investigación viene mostrando consistentemente durante los últimos años que no existen pensamientos fríos, por decirlo así, aprendizajes fríos. Todos los aprendizajes son, por utilizar una de las palabras de los expositores del día de hoy, son calientes, son aprendizajes hot. No existen aprendizajes fríos, ni las matemáticas. Existe un libro muy interesante de un investigador chileno, Rafael Núñez, que se llama ¿De dónde vienen las matemáticas? Y ahí hay muchas pruebas que dan cuenta de cómo las matemáticas tienen mucho que ver con nuestra corporalidad y por lo tanto con nuestra experiencia. Ni siquiera lo más abstracto como son las matemáticas es un aprendizaje frío. El uso, por ejemplo, de un sistema decimal muestra, digamos, Rafael Núñez, tiene que ver con que tenemos 10 dedos. Y entonces es fácil para nosotros pensar en unidades de 10 en 10. Y así muchas cosas, ¿no? Un poco lo que dice Damasio también en su estudio. Antes de un aprendizaje verbal, consciente, declarativo, representacional, hay sensaciones que están mediando todo. En nuestro país llamamos a esto tincadas, ¿no? Y es muy interesante el término tincada, porque el término tincada, yo lo estuve investigando, viene de una ceremonia que tienen los quechuas que se llama la ceremonia del tincay, ¿no? Y entonces de ahí viene la palabra tincada que se utiliza en Bolivia, Chile y Argentina. Y probablemente tiene que ver entonces como con esta idea de un conocimiento más terrenal, más del estómago. Entonces este término que nosotros utilizamos refleja muy bien esta idea de la integración emocional cognitiva. Nosotros primero conocemos con el cuerpo y en algunas otras ocasiones primero tenemos tincadas y en algunas ocasiones nos explicamos estas tincadas, las llevamos a las palabras, a la reflexión, pero no siempre ocurre así. Todo conocimiento parte con una emoción.
En segundo lugar, para pensar una formación emocional hay que entender la emoción en un sentido más básico de lo que nosotros entendemos por emoción. Nosotros solemos entender por emoción lo que en la literatura se llaman emociones primarias, emociones básicas, la tristeza, la alegría, la rabia, etc. Pero la literatura, la investigación muestra que las emociones básicas en verdad son un constructo cultural. En verdad la tristeza como entidad biológica no existe. Lo que existe en nuestra biología es la capacidad de sentirnos bien, acá, o sentirnos mal. Y en nuestra biología existe la posibilidad de sentirnos bien o mal con diferentes grados de activación. Nos podemos sentir muy mal, ¿no es cierto?, acá, y a eso le podemos poner diferentes nombres, o nos podemos sentir relativamente mal nomás, y a eso le ponemos otros nombres como fatigado, letárgico, deprimido, en fin. Pero eso es lo que nuestra biología nos provee, la capacidad, esto los autores Feldman Barrett y Russell le llaman el barómetro emocional. Esto es lo que nos mueve en la vida todo el tiempo, el sentirnos bien o mal en distintos grados de activación. Y es lo que nos indica qué decisiones tomar momento a momento. Ahora mismo yo estoy haciendo mi presentación y estoy sintiendo muchas cosas, algunas tienen que ver con el tiempo, que me dice que me tengo que apurar, etcétera, etcétera. Y esto está guiando las decisiones que tomo y el cómo me comporto. Es lo más primitivo del actuar humano, podríamos decir. Tenemos que entender esta constitución básica de las emociones, creo yo, para hacer formación emocional. Ahí está la realidad más primigenia de las emociones, y no tanto en aquello que llamamos tristeza, alegría, rabia, que ya tiene que ver con una construcción lingüística y por lo tanto cultural, ¿no? Cuando le ponemos estas categorías a las emociones, ya entramos en algunas complejidades que, bueno, ahora no me da tiempo de tratar, pero que no son, creo yo, muy favorables para entender muy bien la dinámica de las emociones. En segundo lugar, la distinción entre las emociones como contexto y como centro. Ya les dije que encontramos dos universidades que tenían una fuerte formación emocional, según la percepción de los alumnos. Pero estas universidades tienen enfoques, según los resultados que encontramos, distintos para entender la relación entre las emociones y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Explico esto con una anécdota que me ocurrió con un amigo que hicimos una apuesta para las elecciones. Entonces yo le decía que iba a ganar Guillet y él estaba convencido que iba a ganar Piñera. Yo creo que en el ambiente había una tendencia a creer que iba a ganar Guillet. No sé, o a lo mejor yo estoy muy sesgado, pero eso creía percibir yo. Mi amigo, que tiene una creencia política más o menos similar a la mía, sin embargo, intuía o le tincaba que iba a ganar Piñera. Y cuando yo le preguntaba por qué, no me daba explicaciones muy claras, porque era eso, ¿no? Una sensación, una emoción, una tincada, ¿no? Bueno, le achuntó, ¿no? Me ganó la apuesta. Y el día que me ganó la apuesta, yo lo pasé muy mal porque, bueno, perdió mi candidato y eso fue terrible para mí, pero además ese día me ocurrió que tuve un día oscuro, me pasaron puras cosas negativas. Esas cosas negativas las voy a simbolizar en una de las cosas malas que me pasó, que me dolían las muelas, ¿no? Entonces, en un momento dado de la tarde me di cuenta que tenía tanta rabia y estaba tan deprimido, pero ya no sabía distinguir si mi depresión y mi rabia tenía que ver con que había perdido Piñera, o con el dolor de muela, o con las dos cosas. En la primera situación, lo de mi amigo, las emociones estaban operando como centro de los procesos cognitivos. Él tenía una intuición respecto de lo que iba a ocurrir, pero esa intuición no era racional en el sentido que usamos el término popularmente, no era explícita, era una intuición solamente. En cambio, yo tenía emociones como contexto, es decir, mi apreciación del mundo en ese momento estaba muy, digámoslo así, distorsionada por mi dolor de muela. Las emociones estaban operando como contexto de mi cognición, de mi comprensión de lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros encontramos estas dos universidades visiones distintas respecto de cómo las emociones operan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una universidad que entiende más las emociones como centro de los procesos cognitivos y en ese sentido no le da tanta importancia a la valencia de las emociones. Entiende que se puede aprender desde la rabia, se puede aprender desde la tristeza, tanto como se puede aprender de la alegría, la tranquilidad, etc. Mientras que desde la otra visión, quienes consideran las emociones como contexto, entienden las cosas más digamos, de una manera distinta, como les dije antes, en el sentido que tener tristeza no es bueno para aprender,
y en cambio tener alegría siempre es favorable para el aprendizaje. Una cosa que en verdad no se condice demasiado con la literatura, porque sabemos que cuando estamos muy alegres cometemos muchos errores cognitivos. Bueno, tenía algunas otras cosas más, pero me las voy a saltar porque ya estoy súper pasado el tiempo. Finalmente, lo último que digo, como conclusión o como invitación a reflexionar respecto a este tema, es que me parece que debemos considerar una formación emocional que esté donde las emociones estén vistas respecto del aprendizaje de los contenidos duros del currículum. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensamos las emociones como algo que tiene que ver exclusivamente con el desarrollo personal de los estudiantes, o principalmente con el desarrollo personal de los estudiantes, porque no son cosas excluyentes, terminamos haciendo que los profesores consideren las emociones como una carga extra. Es decir, o sea, por un lado me tengo que enseñar matemática, por otro lado tengo que enseñar química, etcétera, y me evalúan con un SIMS, etcétera, etcétera, y además voy a tener que enseñar sobre emociones, ¿no? O sea, está muy bonita la idea, pero yo no puedo, no tengo tiempo, ni me formaron para eso. Creo que tenemos que cambiar la concepción de nuestros profesores hacia una concepción donde se entienda que cuando yo estoy enseñando matemáticas estoy llevando a cabo un proceso emocional. Porque no se puede aprender matemáticas sin una experiencia en relación con las matemáticas. Entonces ese cambio de chip me parece a mí que no es incompatible con entender que las emociones juegan un rol en el desarrollo personal de las personas. Pero debemos centrarnos más en los contenidos duros y en el rol que las emociones juegan allí, y no tanto en estas otras cosas que son vistas como aparte de lo curricularmente más potente. Bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Disculpa por haberme pasado.